noches a todos, todas. Me gustaría, en primer lugar, reiterarme en el agradecimiento que hace Paco por su asistencia en una tarde hoy en la que hay pues tantas actividades en el pueblo, y el hecho de que estéis aquí pues es síntoma, en primer lugar, de vuestro interés, evidentemente, por el patrimonio local y por vuestra sensibilidad también, concretamente por el patrimonio local documental. Mirad, estamos manejando aproximadamente una cantidad de 16.000 documentos, eso es una barbaridad. Entonces, esta noche solo hemos querido seleccionar los más representativos. Hay más y hay mucho que contar, pero esta noche lo que queríamos era, bueno, una pequeña muestra, ¿no? De la misma forma también no queríamos que fuese una exposición de fotos, ¿de acuerdo?, de los documentos, digitalizaciones de los documentos, así que ha habido una segunda fase, y es la interpretación y las conclusiones a partir de todo lo que ha ido apareciendo. Como va apareciendo también, es cierto, a cuentagotas, lo difícil de todo esto es hilar la historia y construir la historia a partir de estas pequeñas piezas de puzzle. Y de la misma forma también queremos también compartir con vosotros nuestras preguntas, que tenemos un montón todavía, porque falta todavía mucho trabajo por hacer. Y, bueno, pues se trataba un poco de que apareciese esto, de que lo compartiéramos, que está a disposición de la ciudadanía en general, ¿de acuerdo? Y, en primer lugar, pues como bien ha comentado Paco, lo primero... Sí, hay una segunda parte en la que un poco para concretar la exposición, pues queríamos... este año que estamos celebrando el 75 aniversario de Chura, tanto de la Virgen como de San Juan, pues bueno, a manera de ejemplo, establecer también en el devenir histórico de la entidad pues la figura de la Virgen María, nuestra hermandad. Bien, en primer lugar, nosotros emprendimos este proyecto con dos objetivos fundamentales o con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, por nuestra inquietud de investigadores de la historia local, y en segundo lugar, evidentemente, pues por ser hijos de la casa. Claro, hay aquí también un apartado sentimental importante. Es cierto que, bueno, pues a nosotros lo que realmente nos interesa realmente es la historia del pueblo, que hemos conseguido mucha documentación, y qué mejor que poner nuestra casa como ejemplo del devenir histórico, digo, pues de cualquier entidad religiosa, en este caso, desde los siglos XVI al siglo XX. En primer lugar, pues nos planteamos hace 5 años, esto es un trabajo de 5 años, en que un grupo de hermanos pues advertimos el estado en el que se encontraba el patrimonio documental, que se encontraba pues muy mal, la verdad, sinceramente, muy mal. En primer lugar, porque demasiado hacían nuestros antecesores con conservarlo bien en unos archivadores, que no era poco, pero que la era digital actual pues nos marcaba nuevos retos, sobre todo para el estudio de la hermandad, porque ocurría una cosa, y es que todo lo escrito de esta casa pues había muchas lagunas, y no todo lo escrito estaba bien matizado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que queríamos, en primer lugar, era construir una historia fidedigna, o más fidedigna, de la que se ha contado, y rellenar, digo, esas lagunas documentales. El deterioro, como he dicho anteriormente, de los documentos era realmente significativo. Entonces, los que nos precedieron, pues no podían hacer otra cosa simplemente que mantenerlo ordenadito, y ya está. Pero la capilla, pues desde las distintas obras que ha venido sucediéndose desde el año 1958, que es lo que nos establecimos, pues el archivo ha pasado por distintas ubicaciones. Ustedes recordarán que estuvo en primer lugar ahí al lado de la puerta, y con las obras pues se fueron cambiando los archivadores, y eso ha ido provocando una pérdida de documentación pues más que importante. Bien, lo primero que hicimos cuando nos encontramos con esta papeleta de sitio, pues era evidentemente ponernos un mono y una mascarilla, ¿de acuerdo? Porque la documentación, ya les digo yo a ustedes, que estaba en un estado lamentable. Entonces, lo primero que hicimos fue el vaciado de todas esas cajas, de todos esos archivadores, y nos dimos cuenta pues que no estaban ordenados.
estamos hablando de unos 70 cajas aproximadamente, 70 cajas, son un montón de cajas, del siglo XX les digo, Y bueno, pues cuando empezamos a vaciarla, además de muchos bichos y mucha suciedad, pues lo peor era la ordenación, es decir, era un desastre. Cuando ordenamos la documentación por años naturales, pues nos dimos cuenta de lo que, o de las sospechas que teníamos. En primer lugar, que había cosas que no estaban bien escritas, y no estaban bien escritas no porque los que lo hicieron fuesen ignorantes, para nada, es porque no disponían de toda la documentación de que disponemos nosotros ahora. Y sobre todo, porque no disponían de los medios digitales de los que disponemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, nos planteamos que había que reescribir nuestra historia, porque el primer objetivo que nosotros queríamos era simplemente digitalizar los más importantes, los más representativos, los contratos, bueno, las actas de hermanos, pero cuando empezamos el proceso de digitalización nos dimos cuenta que la hermandad tenía una historia riquísima que no había sido contada y que era de justicia sacarla a la luz. Bien, pues lo primero, la limpieza, la eliminación de todos los elementos metálicos, eso provocaba pues un deterioro, ese era el principal deterioro de la documentación, ¿no? El moho, las bacterias, muchos hongos. Entonces, lo primero que hicimos fue la limpieza de los documentos. Este proceso ha sido en seco, con brochas, con aspiradora y sin aplicar ningún tipo de producto sobre la documentación. Con boquilla de aspiradora, provista de un cepillo, ¿de acuerdo? Pues, provista de un cepillo redondo de cerda, suave, boquilla recubierta en valletilla o lienzillo blanco, aspirando externamente el material documental que se encontraba dispuesto en el archivador, teniendo presente no causar abrasiones ni succionar partes debilitadas o fragmentos de las unidades de almacenamiento. Eso en los documentos normales. Después había otros muy antiguos que no permitían ni tan siquiera la limpieza. Por tanto, lo que hicimos fue aplicar una serie de productos, son una especie como de lacas, ¿de acuerdo?, que lo que hace es fijar en el papel eso también se usa en los archivos profesionales, ¿no? Lo que hace es fijar en el papel, es verdad que fija también un poco la suciedad, pero también fija la tinta, ¿de acuerdo?, y esos pequeños fragmentos que se van desprendiendo con el paso de los años. Y por último, pues el proceso de digitalización. ¿De acuerdo? Una vez ordenados los documentos, pues se procedió a la digitalización con escáneres profesionales, con fotografía profesional, Miguel, a 300, 600 e incluso 1000 puntos de resolución. Para que ustedes calculen el tema de los 5 años, pues todo el mundo seguramente habrá digitalizado en casa alguna foto, lo que sea, a 1000 puntos de resolución un documento, estamos hablando de unos 2 minutos y medio, 3 minutos aproximadamente por carilla, ¿de acuerdo? Hasta 16.000, pues calculen. Bien, otro de los medios que se ha usado para la digitalización ha sido la fotografía profesional y también las fotocopiadoras escáneres profesionales también para los documentos que se salían del formato A4, que concretamente eran pergamino y cartelería. Pergamino y cartelería que con el paso de los tiempos, pues eso ustedes saben que se va enroscando, se va pergaminando, entonces lo que hicimos fue comprar una neverita y hacer el proceso que se llama humidificación, así de sencillo la palabra, humidificación, que a una temperatura determinada, pues lo que hace es que el papel se va reblandeciendo y por lo menos se va salvando los más importantes. Bien, el siguiente paso pues fue la ordenación y la catalogación física, por años naturales, habilitando pues unos espacios que las juntas de gobierno pues nos han ido echando una mano, todavía queda mucho por hacer, evidentemente, y habilitar, como digo, esos fondos físicos, ¿de acuerdo? Bien, fondos físicos que prácticamente ahora son piezas de museo, porque ya una vez digitalizados los documentos, que lo interesante es su estudio, claro, pues ya la documentación física, pues prácticamente no hay ni que tocarla, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos, como ya os he comentado, la digitalización. Mirad, después cada documento, cada uno, lo hemos plastificado para que, bueno, pues para su consulta también, pues si alguien quiere, pues también puede hacer uso de ello, ¿de acuerdo? Entonces cada documento va en su plastiquito y en sus archivadores.
Después, una vez ordenado el físico, pues pasábamos a la catalogación digital de los archivos fotográficos por años naturales y también del archivo documental. Claro, el archivo documental, 16.000 documentos por años naturales, eso es una locura, porque después a la hora de buscar cualquier documento, pues buscar una aguja en un pajar. Entonces, se ha hecho por expedientes generales. Es decir, hacíamos la digitalización por años naturales y después cada carpeta, cada año, a su vez, lo sacábamos otra vez y lo catalogábamos en expedientes generales, quedando concretamente 31 expedientes generales, ¿de acuerdo? Cada expediente, reglas, arzobispado, presupuesto, estado de cuenta, programa de culto, memoria, cada expediente tiene a su vez subexpedientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues las hermandades de gloria, pues pinchamos en hermandades de gloria y ahí tenemos las entradas y la salida. Si pinchamos en la salida, tenemos todas las entradas que ha recibido la hermandad por todas las hermandades de gloria. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Sí. O la memoria, pues pinchamos en memoria y tenemos solamente las memorias. Eso es catalogar por expediente general, que también muchas hermandades lo tienen en físico esto, ¿de acuerdo? Claro. Bien, y por último, ¿qué queremos? Finalizar la digitalización, porque estamos actualmente en el año 2015 en Secretaría, pero sí es cierto que estamos un pelín atrasados en Tesorería, que vamos por la década de los 50. El segundo objetivo, que ya lo hemos hecho, es poner a disposición de cualquier ciudadano, porque esto sería muy egoísta si nosotros cogemos y nos guardamos esto en un disco duro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que queremos, y lo hemos hecho así, es poner a disposición de cualquier ciudadano toda la documentación. El Cabildo General de Hermanos aprobó un reglamento de uso, ¿de acuerdo?, para que cualquier investigador, que en Rota afortunadamente pues hay muchos, pues si le interesa cualquier documento pueda disponer de él, ¿de acuerdo? Y por último, esperemos que en un futuro también pues diseñar un programa de actividades relacionado con el patrimonio documental en este sentido. A fecha de hoy, 14 de diciembre, pues disponemos digitalizadas de unas 2.100 fotografías, de unos 12.500 documentos, que vienen a ser unas 14.000 digitalizaciones. Daros cuenta que una revistilla, por ejemplo, de 10 carillas, son 10 digitalizaciones, pero es un solo documento. Por eso digo 12.500 documentos. Y también los libros de cuentas, de cabildo, los protocolos también, unos 440. Bueno, en total hablamos de 16.550 documentos. Bien, pues ha sido, en primer lugar, un primer informe que queríamos haceros llegar de limpieza, de catalogación, de ordenación y de descripción. Bien, vamos a pasar a la primera época, ya metido un poco más en materia y relacionada más con la historia del pueblo, concretamente con la historia de la hermandad, y vamos a empezar con un libro fundamental, que es el protocolo del convento. Nosotros lo conocemos, los libros, los investigadores, por el número, ¿de acuerdo? Este es el 2078, por ejemplo. Es un libro fundamental para conocer el devenir histórico del pueblo en la primera mitad del siglo XVII, ¿de acuerdo? Digo el 2078. Bien, nosotros no sabemos con certeza, ya aplicando algunas conclusiones de documentos que no van a aparecer, pero que sí ya nosotros lo hemos estudiado, no sabemos con certeza, digo, los orígenes de la hermandad. Únicamente conocemos que en la primera mitad del siglo XVI, pues la Veracruz tuvo una ermita propia en los aledaños de lo que hoy es Mercado Público. ¿Estáis de acuerdo? No conocemos ni tan siquiera la ubicación exacta, ¿de acuerdo? Porque no tenemos restos arqueológicos del tema. Una ubicación en la que todas las civilizaciones que se han asentado en el pueblo la han considerado sagrada. Esto es una práctica muy común cuando una nueva civilización se asienta en un pueblo, en una ciudad, ¿de acuerdo? Aprovecha los lugares sagrados de la civilización anterior. Concretamente, en la cercanía del Mercado Público, los primeros pobladores instalaron el oráculo de Menesteo, es decir, es un templo pagano, y esto lo sabemos. Vamos a intentar también, a lo largo de la noche, de todo lo que vayamos diciendo, establecer la fuente. Porque si no, no vale. Es decir, hemos sido escrupulosos en ese sentido, en un rigor científico. El rigor científico que aporta unas conclusiones de estas características es aportar la fuente. Bien.
decía que esto lo conocemos por Fray Pedro de San Cecilio, que fue el cronista de la Orden de los Mercedarios, granadino, que no murió en Rota, pero que quiso ser enterrado en Rota. Y él escribió una serie de volúmenes donde desarrolla toda la fundación del convento y todo lo que ocurría en el pueblo, o parte de lo que ocurría en el pueblo, en el siglo XVII. Tiene mucha lógica que el culto a la cruz en Rota proviniese, como en casi toda la Bética, en toda la Baja Andalucía, de la predicación de la Orden franciscana, que en Rota hubo. Muy pocos, pero hubo. Ustedes conocen seguramente en Sevilla la Cruz del Campo, que es una cruz con un templete, un baldaquino, un promontorio. Y en Rota seguramente, posiblemente, hubo también eso. Una cruz en la que se les rendía culto por parte de los franciscanos, muchos de ellos que iban o que partían hasta las Indias y que pasaban por la provincia de Cádiz para embarcarse a las Indias. Y a partir de esta cruz se fundaría la hermandad y seguramente se levantaría la ermita. Eso es lo más lógico. García de Quiró, que lo vamos a mencionar esta noche algunas veces, que fue alcalde, que fue cronista de la villa y que también fue cronista de la hermandad, los investigadores los cogemos con pinzas. ¿Por qué? No porque lo que cuente esté mal escrito, sino porque no cita la fuente. Entonces, cuando citamos a García de Quiró, tenemos que comprobar por otro sitio que efectivamente lo que cuenta es cierto. Siempre con la cita bibliográfica. Si no, no tiene sentido y no es científico lo que estamos haciendo. Son simplemente hipótesis y suposiciones. ¿De acuerdo? Por tanto, García de Quiró comentaba al respecto, que yo lo dudo ciertamente y que es una teoría más que superada, que la ermita fue el segundo templo dedicado al culto católico en la ciudad. Eso no puede ser posible ya. La iglesia de la O se acaba en 1537. Estamos en el siglo XVI, vamos a ir por siglos, y desde la reconquista de la ciudad por San Fernando hasta la construcción o la terminación de la iglesia de la O, 300 años, eso no es normal que no hubiese un templo dedicado al culto católico. Además que es una teoría, digo, superada, porque en los anales eclesiásticos seculares recogidos por José Antonio, pues él nos apunta que en 1365, siglo XIV, ya se veneraba en Rota a la Virgen de Regla. A la Virgen de Regla, patrona de Chipiona. La Virgen de Regla, patrona de Chipiona, empezó su culto en Rota, ¿de acuerdo? La Virgen de Regla era roteña, no se lo digan ustedes a los chipioneros, o por lo menos yo no se lo voy a decir. Lo que sí podemos decir con certeza es que las hermandades penitenciales y muchas entidades religiosas de esta ciudad durante el siglo XVI surgen, o no surgen de la noche a la mañana, sino que es el resultado, la evolución de una serie de circunstancias. Yo me voy a quedar esta noche con tres fundamentales. La primera, la asociación de flagelantes, es decir, lo que después conocíamos como los hermanos de sangre, los flagelantes. Desde mediados del XIII, a partir de las órdenes monásticas y religiosas, entre ellas los dominicos. Los dominicos estuvieron en Rota. Sabemos, por estudios, que fundaron conventos Pedería en Rota, ¿de acuerdo? En 1532. Bien, eso es lo primero. La segunda, es la práctica del Vía Crucis, es la prehistoria de la Semana Santa en el pueblo. Desde la iglesia de la O hasta la Cruz del Humilladero. A mitad del siglo XVI se coloca incluso el Vía Crucis público. Y por último, y fundamental, el Concilio de Trento, a mitad del siglo XVI, como respuesta pues, al protestantismo que surge en Europa. Las doctrinas de Trento, ¿en qué influyeron en nuestras entidades religiosas? Y en el devenir y en las estructuras sociales, políticas y económicas del pueblo. Es decir, estamos en la Edad Media, en el antiguo régimen. Eso quiere decir que todas las estructuras sociales, económicas y políticas giran en torno a la religión católica y a la figura de Dios y de la piedad, ¿de acuerdo? Entonces hay que entenderlo de esa forma. Las doctrinas de Trento, digo, influyeron en la penitencia pública, en el culto a las imágenes, en los desfiles procesionales y, evidentemente, contribuyó a la ratificación y al asentamiento de la Hermandad de la Veracruz. Y también a la aparición de nuevas hermandades, por ejemplo, la del Santo Cristo de la Capilla y Nuestra Señora de la Soledad a finales del siglo XVI. Miren, esto que tienen aquí son los dos documentos más antiguos de la Veracruz. El que tienen a su derecha es un testamento. Los testamentos se han convertido en una fuente documental para el estudio del devenir histórico de una ciudad fundamental. ¿Por qué?
Primero, porque se conserva en archivos públicos. Y segundo, porque todas las ciudades han sufrido muchas invasiones y mucha pérdida de documentos. Por tanto, los testamentos reflejan, entre otras cosas, pues cuando una persona se veía en peligro de muerte, pues al igual que hoy elaboraba un testamento que agregaba una serie de apartados legales, igual que hoy, pero la diferencia es que se hacían también unas disposiciones relacionadas con la creencia del interesado o del próximo difunto. La actitud ante la muerte, ya he comentado, en la Edad Media, fuertemente influenciada por la doctrina católica. La resignación ante la muerte, eso no ha cambiado. Y la muerte como voluntad divina, con la urgente necesidad de salvar su alma de la condenación eterna o de permanecer en el purgatorio el menos tiempo posible y de acceder al cielo lo antes posible. Para eso, el finado o el futuro finado lo que hacía era unas obras pías, piadosas, dejaba pagadas unas misas, fundaba capellanías, hacía donaciones importantes para que Dios le perdonara. Algunos ni por esas. En este documento dice, por un lado, se encuentra una fórmula legal que aparece en todos los documentos. Yo, Teresa Martín, hija legítima de Alonso Ruiz, de Juan Izquierdo, su mujer, mis padres, que fueron de esta villa de Rota, etcétera, etcétera. Y ahora dice, y te mando que acompañe mi cuerpo la cruz mayor y todos los clérigos. Teresa Martín disponía. Acompañe mi cuerpo también la hermandad de la Santa Veracruz y se pague. ¿De acuerdo? Este documento apareció, es inédito, es la primera vez que aparece públicamente. Nos lo hizo llegar un historiador de Puerto Real, Espinosa de los Monteros, hace 5 o 6 años. ¿De acuerdo? Y es un poco también el estímulo que nos ayudó un poco a continuar con esta primera época. Porque ya les digo yo a ustedes que lo que queríamos era el siglo XX nada más, digitalizar el siglo XX nada más. Bien. Y el documento que tienen a su izquierda es el documento más antiguo que se conserva en Rota de la Hermandad de la Veracruz. Miren, eso que tienen ustedes ahí es una recreación que yo he hecho a mano alzada a partir de un libro parroquial. Concretamente, el libro 6 de Bautismo, folio 2 vuelto. Nosotros lo conocemos coloquialmente como el Expósito Miguel. Dice, el sábado 29 días del mes de septiembre de 1576, bapticé yo, Lucas Martín Bejarano, cura de esta villa de Rota, un niño que fue echado a la puerta de la iglesia de la Santa Veracruz de esta villa, una práctica muy común. En la Edad Media, una alta natalidad, una alta mortandad, con unos recursos económicos más que escasos, por tanto no se podía criar tantos hijos. Entonces se dejaban a la puerta de los conventos, de las ermitas, etcétera. Aquí tienen esa disposición que yo les decía y aquí concretamente donde yo les señalo, pues pone la palabra Veracruz, ¿de acuerdo? El siguiente documento, ya entramos en el siglo... Bueno, por tanto, la Hermandad de la Veracruz ya podemos atestiguar que se funda en la primera mitad del siglo XVI durante el reinado de Carlos I. Tenemos abierta una hipótesis de estudio a partir de un libro que va a aparecer luego de un protocolo de la Hermandad y que decía que la Hermandad disponía de hospital. Esa es una de las preguntas que tenemos todavía y que compartimos con vosotros. Si las hermandades de Veracruz son las más antiguas de todas las ciudades, de todas las poblaciones, las hermandades de Veracruz con hospital son decanas. De todas formas, ya les digo que estamos en proceso de estudio y a ver qué pasa por ahí. Bien, el siguiente documento, ya entrado en el siglo XVII, se inicia pues, con la creación que ya hemos dicho de la Hermandad del Santo Cristo de la Capilla y evidentemente con la instalación en Rota de la Orden Mercedaria en 1604. Esto concretamente es una carta del Cabildo, del Ayuntamiento de la época, al cardenal arzobispo de Sevilla, Niño de Guevara, ofreciéndole todo el apoyo para que por favor se instalaran en Rota los frailes mercedarios. A ellos también les convenía, porque en principio ya no se querían instalar en Rota, o no era la idea primaria, pero el duque de Arcos también influye y dice, oye, mira, por favor, instálense en Rota, que no les va a faltar de nada, y ellos, bueno, cuando escucharon pues no les va a faltar de nada, pues se instalaron en Rota. Esa es la razón, evidentemente. Si ellos supieran, Rota era una ciudad con un auge económico importante en esa época, entonces ellos sabían perfectamente que no iban a tener problemas ni de donaciones, ni de limosna, ni que iban a tener tierra. De hecho, hasta el siglo XVIII el convento fue una institución bastante rica, ¿de acuerdo? Bien, este documento, digo, aparece en el libro que conocemos como el 2078, que es el protocolo
Fíjense cómo se llamaba el convento cuando se instaura en Rota. Protocolo del Colegio de la Santa Veracruz de Mercedarios Descalzos. ¿De acuerdo? Otro dato interesante que aparece en este libro, en el que apareció al principio, en la portada que apareció al principio, es que la ermita los hermanos de la Veracruz ceden sus enseres y ceden también su ermita a estos mercedarios, ¿de acuerdo? Quizás sea la primera anotación que tenemos de Cabildo de Hermanos. Bien. Se había fundado, os voy a leer una cosa porque es curiosísima, dice, se había fundado la ermita de la Veracruz bajo ciertas condiciones y obligaciones mutuas entre los monjes y los hermanos de la Veracruz. Bien, a saber, las condiciones, ¿de acuerdo? A saber, que el convento había de ser de mercedarios descalzos, perfecto, y no de otra orden. Había de conservar el nombre de Veracruz, por eso se llama Colegio de la Santa Veracruz de Mercedarios Descalzos, conocido vulgarmente por nosotros como el convento de los mercedarios. Y también tenía que mantener a la cofradía en el convento, sin llevarle nada por ello, saliendo de la iglesia, pues como ordinariamente lo había venido haciendo. Y que en caso de que los frailes dejasen el convento, quedaría a favor de la cofradía todas las mejoras que se habían hecho en el edificio. Nosotros nos frotábamos las manos, esto está de categoría. Pero ¿qué ocurre? Que había una contraparte, y eran las condiciones que los frailes le establecieron a la hermandad. Muy bien, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, mandar decir todos los años misas cantadas a razón de X reales. Obligación de dar al convento 114 reales pues por las fiestas de la Santa Cruz, por la Semana Santa. Obligación de dar al convento X reales por el agasajo de los predicadores, por las misas cantadas, por la fiesta de la invención de la Santa Cruz, mandar a decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos, este documento de 1620 es uno de los más interesantes de la historia de la hermandad, lo conocemos como la bula púrpura y es una bula que la hermandad le pide a Roma, una bula que la hermandad le pide a Roma, una hermandad de un pueblo le pide a Roma una bula y una indulgencia. Era normal que al principio de los pontificados los papas concedieran estas bulas y estas indulgencias para que Dios pues les ayudara en su mandato. Les ayudara en su mandato. Entonces dice el documento: sepan cuanto esta carta vienen, que yo, vecino de la villa de Rota, mayordomo de la cofradía, digo que estoy convenido con el comendador del convento, que de presente está en la corte romana, en que suplique a su santidad, nuestro santo padre, Paulo, Papa V, dispense con la dicha cofradía concederle jubileo e indulgencia. El problema del documento es que no se sabe el motivo de la bula. ¿Por qué? Porque a este hombre le quedaba un año de vida, es decir, no era el inicio de su pontificado. No estamos hablando de esas condiciones que he dicho al principio, ¿de acuerdo? Como no sabemos el motivo de la bula, hemos encontrado analogías en otras entidades o en otras instituciones que le pedían a Roma esta bula con motivo de un centenario, con motivo de cumpleaños de la entidad, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos atestiguar nada, porque miren cómo está el documento, ¿no? Este documento está en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. El resto del siglo XVII, ya acabando el XVII, muchos documentos de reconocimientos de censos a favor de la cofradía. Los censos. Ahora vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, porque son una fuente de ingreso fundamental en la Rota del siglo XVI por parte de entidades religiosas y seculares. ¿De acuerdo? Bien. Este es otra recreación que he hecho. Ha sido a partir del libro de entierro número 1, folio 2, 1697. Qué tardío el libro, 1697, el libro 1 de entierro, ¿de acuerdo? Muy tardío. Eso significa que falta mucho el libro. Ahí tienen ustedes la primera anotación: Hermandad de la Veracruz, 4 por filiales y 3 por capa. Bien. Ya en el siglo... Sí, terminando el siglo XVII, pues tenemos la obra famosa de Fray Pedro de San Cecilio, donde nos cuenta cómo se asentaron los frailes mercedarios en Rota, esas disposiciones que os he dicho también de la cofradía con respecto a los frailes, y dice en el libro segundo, en el tomo segundo, capítulo 30, artículo 7. En este convento tiene su asiento la cofradía de la Veracruz, que es la más antigua de todas las de esta villa. Ya metido en el siglo XVIII... empieza el siglo con una catástrofe, con un acontecimiento histórico catastrófico para el patrimonio,
para la historia, para la estructura económica, social de este pueblo, que es la invasión de ingleses y de holandeses, que pretendían quedarse con la ciudad de Cádiz y que accedieron por Rota, llevándose por delante todo lo que encontraron, plata, imágenes, sobre todo mucha documentación, ¿de acuerdo? En cuanto a nuestra hermandad, cabe destacar que el inicio del 18 está marcado, evidentemente, por la hechura del Cristo, por Diego Roldán, ¿de acuerdo? Y que con casi toda seguridad pues sería el segundo titular que dispuso la cofradía, ¿de acuerdo? No es normal que desde que se fundase la cofradía hasta 1726 la hermandad solo tuviera una imagen, no es correcto, ¿verdad? Bien, esta es la portada del 2077, del libro 2077, un protocolo de la cofradía, ¿de acuerdo?, de la Santísima Veracruz y Nuestra Señora del Desconsuelo, Archivo Histórico Nacional, sección Clero, ¿de acuerdo? Esto es otra práctica también muy común que las hermandades hemos tenido, que en los años, en las etapas antiguas, hemos tenido una advocación diferente a la que tenemos ahora. Nosotros, concretamente, la nuestra era, o se llamaba, Desconsuelo. Este libro describe todas las propiedades que la hermandad tenía de una manera u otra y que hacía uso de ellas. Sin duda, el 17 y el 18 fueron, a pesar de que es muy agitado en cuanto a actividad, los más prósperos para todas las entidades religiosas de Rota, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver casas, bodegas, tierras, viñas, olivares. Ahí tienen el hospital, que les decía antes. Ahí tienen el hospital. Viñas, sí, higueras, tierras en la Peña del Águila. Mucho, tenían muchísimo, ¿de acuerdo? Nosotros hemos sacado unas conclusiones para acabar este siglo, ¿de acuerdo? También manejando otro documento público, que es el catastro del Marqués de la Ensenada. El rey, a su ministro Marqués de la Ensenada, pues le manda de alguna forma elaborar un catastro para, de alguna forma, centralizar la administración del Estado. Y hace un cuestionario por todos los pueblos. Concretamente en Rota se hace en 1751. Un cuestionario que era habitantes, propiedades que había, edificios, ganado, oficios, renta, hasta las características geográficas. Una pasada. Es un documento muy interesante del que se sacan muchas conclusiones. Entre ellas, los eclesiásticos regulares eran 38. Es decir, los que pertenecían a la regla. Por ejemplo, los monjes mercedarios. Había 38. Todos pertenecientes al convento de la Santa Veracruz. Había franciscanos, pero no es significativo. Bien. Estos eclesiásticos percibían, la hermandad también, el 43% de sus ingresos a partir de las rentas o del arrendamiento de propiedades rústicas y de propiedades urbanas. Y por otra parte, este documento, el catastro del Marqués de la Ensenada, nos dice que la Hermandad de la Veracruz, al igual que otras hermandades de los siglos y de otras entidades religiosas de los siglos XVII y XVIII, ingresaban además por los censos. Les he dicho antes lo de los censos. Los censos, me voy a centrar en dos tipos. El primero, que es un préstamo con una garantía hipotecaria, ¿de acuerdo? Aquellas personas que necesitaban liquidez, no existía la banca, y entonces acudían a particulares para, bueno, que le prestasen ese dinero, o bien a particulares o bien a entidades religiosas. La Hermandad de la Veracruz tenía muchísimos censos. Como garantía de la amortización del préstamo, igual que hoy, pues se debía avalar. En este caso, estos pobres hombres, pues lo avalaban con alguna propiedad que poseían, ¿verdad? No les quedaba otro. Bien, la Iglesia solía invertir en este tipo de préstamos, que tenían un interés muy pequeño, un 3%, muy pequeño. ¿Pero qué ocurría? Que era un dinero seguro que percibían a lo largo del año, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, ingresos o las fuentes de ingresos durante los siglos XVII y XVIII son tres. Los censos, los arrendamientos, a partir de las fincas rústicas y urbanas, y los donativos, muchísimos donativos. Bien, conclusión final. Consultada esta información, vamos a agrupar las hermandades, que eran 9 en esa época, ordenadas en 3 grupos. Las que poseían más propiedades o más censos, pues las que tenían unos medianos ingresos y las tres más pobres. Las 3 primeras, Veracruz, Ánimas Benditas y Nuestra Señora de la Concepción. Las 3 intermedias eran el Cristo de la Capilla y la Soledad, la Hermandad del Rosario y la Hermandad del Santísimo Sacramento. Y las 3, pues que percibían menos, eran Nazareno,
una hermandad que había que se llamaba Nuestra Señora de la Encarnación y la Hermandad de San Roque, ¿vale? Bien. Pues hasta ahí. Después, este libro, seguimos con el libro... No, este es otro, este es el 2081, que es un libro de cuentas y cabildo, ¿de acuerdo? Aquí, este es el segundo cabildo de hermanos del que tenemos constancia. Y que además nos dice que la hermandad ya tenía una virgen en el siglo XVIII. Sí, ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, la tradición que había de sacar las insignias al público. Nosotros hoy vamos a la capilla, sacamos nuestra papeleta de sitio y cogemos la insignia. Antes había que subastarla, ¿de acuerdo? Y al mejor postor, pues se sacaban esas insignias, que eran, entre otras, el estandarte, una campanita, Nuestra Señora del Desconsuelo y el Santísimo Cristo, que eran los que formaban el cortejo. Bien, y aquí lo que tienen ustedes también en este documento, en el 2081, como les digo, pues son diversos gastos que hizo el mayordomo, que era la persona encargada de la administración de estas entidades religiosas. Entre ellas, a manera de ejemplo, una imagen de San Juan Evangelista, unas andas nuevas, una corona, alhajas, vestidos para Nuestra Señora del Desconsuelo, etc. Bien, pues aquí tienen algunos ejemplos que hemos querido acercar. Un poco también para que vean la tipografía de la época, que creo que también es interesante, ¿no? Creo que se entiende. Yo creo que se entiende, ¿no? Los números regular, pero bueno. Dependía del escribano también. Bien, pues aquí tienen algunas de las... Bien, y ya para acabar el siglo XVIII, este documento que también creo que les puede resultar un poco interesante es el plano del convento, después de todas las obras. Estos frailes se llevaron casi todo el siglo XVII haciendo obras en el convento. Y este plano, concretamente, está en el protocolo que vimos en la primera portada que vimos, ¿de acuerdo? En el 2078, en el protocolo del convento. Y aquí pueden observar varias cosas. La primera, el presbiterio, que sería la parte superior, ¿de acuerdo? Donde tendría el altar la hermandad de Nuestra Señora de la Merced. Y aquí, que esto correspondería un poco hoy a lo que es compás del convento, esto serían las almenas, pues aquí pueden ustedes comprobar que hay, lo hemos puesto ahí a la derecha, el altar del Cristo de la Veracruz. El altar del Cristo de la Veracruz. Un documento fundamental en un futuro, por ejemplo, para estudiar la posible ubicación del convento, las reformas que se hicieron, etc. Bien, y aquí, que es un extracto a partir de los libros de entierro, concretamente los 9 primeros que hemos consultado, pueden ustedes ver, libro 1, los años que abarca y los años de procesión de la Veracruz. Ponemos la procesión de la Veracruz, pero mirad, aquí podríamos poner también procesión de la Veracruz, procesión del Nazareno y procesión del Santo Cristo de la Capilla. Es verdad que no todos los años coinciden las tres, ¿de acuerdo? Pero normalmente, sí. Aquí, por ejemplo, hay años muy interesantes, pues, por ejemplo, que en el año 1811 no salió ninguna, la Revolución Francesa. Por ejemplo, otro dato interesante, 1702 salió la Veracruz, estamos hablando de la invasión anglo-holandesa, el año este famoso, ¿de acuerdo? Y hubo años en los que ya están muy salteados, como podéis comprobar. Y había años también, o había periodos, por ejemplo, en el libro 5, pues ahí tenemos 14 o 15 años ininterrumpidos de procesión, que, repito, normalmente corresponden también, o se puede establecer una analogía con otras hermandades del pueblo de la época. Y esta es la última anotación que existe, ya metido en el siglo XIX, de procesión de la Veracruz. Detrás, en el documento de detrás, esto es otra recreación, libro 9 de entierro, 1826. Pueden ver procesión de la Veracruz, procesión de Jesús, y abajo pone procesión del Santo Entierro. Y lo que había que pagarle a la fábrica, lo que había que pagarle a la parroquia. Bien, y este es un libro que nos ha aparecido hace 2 días. Llevamos José Antonio buscando el libro este, yo qué sé. Y ha aparecido hace 2 o 3 días. Hemos metido esto con una prisa, pero yo creo que era importante. Es el último libro que existe en el Archivo Histórico Nacional, el 2082, de las cuentas de la cofradía. Y digo que es importante porque una vez estudiado, hemos establecido una serie de conclusiones. La primera, o muchas de ellas, mirad, la hermandad disponía de 126 censos. Los censos, lo que hemos hablado antes, los arrendamientos, los préstamos, etc. Unos ingresos de 15.200 reales. Esos son muchos reales. Muchos, ¿de acuerdo? 5.000 por limosna y 9.700 por censo. ¿Vale? Saquen ustedes la proporción.
más o menos, de lo que ingresábamos por una cosa y por otra. Y unos gastos de 24.000, total, una liquidación negativa. Y un memorial de deudores. Yo me reía un montón con Miguel Ángel, porque yo le decía, Quillo, es que resulta que la estructura económica de esta gente hace 200 años es la misma que la nuestra ahora. La misma. Tenemos unos ingresos importantes, pero tenemos unos gastos de categoría. Por tanto, manejamos mucho dinero y al final cuando liquidamos... Es de verdad que el modelo económico se asemeja un montón, ¿de acuerdo? Es curioso, es muy curioso. Y bueno, y el siglo XIX, si se caracteriza por algo, son por dos acontecimientos fundamentales. El primero de ellos, las revoluciones liberales, y el otro, los procesos desamortizadores. Nosotros a todo el mundo nos suena la desamortización de Mendizábal, pero es que no fue la única, es que hubo muchas desde el siglo pasado, ¿de acuerdo? Una desamortización, bueno, ustedes lo saben, una expropiación forzosa y después esa expropiación forzosa a la Iglesia y después esas fincas y esas propiedades se sacaban a subasta pública. Esto fue un horror, porque al final el que pudo comprar era el que tenía, ¿verdad? Es decir, esto hizo que estuviéramos ante una rota donde los ricos tenían mucho o tuvieron más y los pobres fueron más pobres. ¿De acuerdo? Esto no funcionó para nada. Pero claro, es que el Estado tenía muchos gastos. Estábamos en guerras civiles, entre otras cosas. Y entonces tenían que ingresar por la razón que fuera. ¿De acuerdo? Como les digo, la de Mendizábal, 1835. Sobre todo afectó a las órdenes monásticas y religiosas. Por ejemplo, a los mercedarios. Los mercedarios... Esto fue criminal para los mercedarios. Los monjes se marcharon en 1836 y se clausura el convento, que no la iglesia. Pero después hubo otra, la de Espartero, en 1840. Un dato, todas las ventas obtenidas en la provincia de Cádiz eran la mitad de todas las ventas nacionales. De todas las ventas nacionales. Y la última, que es la que afectó un poco más a las hermandades, voy terminando, pues es... Bueno, y la última, que afectó sobre todo a las hermandades, fue la de Madoz. Fue la de Madoz a mitad del siglo XIX. Bien, a partir de ahora, la segunda mitad del XIX, todo lo escrito hasta ahora de la Hermandad de la Veracruz. La hermandad se extinguió. Bueno, la hermandad se extinguió, pero vamos a ver. ¿Eso dónde lo dice? No, es que no hay documento. Bueno, no hay documento, pero no dice que la hermandad se extinguió. A lo que voy. En las actas capitulares, en 1841, después de la desamortización del general Espartero, hay una anotación. Se reúne el cabildo de la villa y se examinan los censos, las propiedades, los ingresos que tenía la cofradía. Y además dice que se declaran conformes. No solo los de la Veracruz, también los del Nazareno, los del Cristo de la Capilla, entre otros. ¿De acuerdo? Bien. Y en el libro de clavería, número 2 de la parroquia, 1876, nos visita Cienfuegos, que era el visitador del arzobispo, y deja mandado que, debido al estado de ruina, que ya estaba la iglesia del convento en un estado ruinoso, pues se sacaran de allí todos los enseres y se pagara esa limpieza, ¿de acuerdo? Entre ellas, el altar del Cristo. ¿Vale? A fecha 14 de diciembre de 2018, podemos decir, estamos estudiando y profundizando en estos procesos desamortizadores de mediados de siglo y analizando algunos documentos. Uno de ellos, una transmisión de censo de 1888 a favor de la Hermandad de la Veracruz. Estamos con José Antonio ahí, que estamos viendo a ver qué pasa con eso. 1888, una transmisión de censo a favor de la Hermandad de la Veracruz. No sabemos todavía, es decir, pero sobre todo, y lo que viene ahora es lo más interesante, que yo creo que hoy es un día importante para nosotros por lo que voy a decir ahora. Sin tener en cuenta el documento, de 1888, ¿de acuerdo? Podemos demostrar, eso sí lo podemos demostrar, que la devoción al Cristo del convento nunca se perdió. Podemos demostrar por testimonios de los mayores, podemos demostrar por los cronistas, podemos demostrar también, por ejemplo, con el dosel que hay hoy en la Ermita de la Caridad. Ustedes entran en la nave central, en la pared de la derecha, ahí hay un dosel de azulejo, ¿verdad? Ahí estuvo el Cristo. Eso lo hicieron en 1904 un grupo de devotos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la hermandad tenía actividad. Quédense con esta palabra, termino. Que la hermandad tenía actividad.
La hermandad no estaba muerta. Vamos a ver, estas entidades centenarias, tan de siglos, que tienen 400, 500 años, no tuvieron en su devenir histórico un florecimiento perpetuo. Es decir, tuvieron épocas de escasísima actividad esporádica, diría yo. ¿De acuerdo? Según García de Quirós, por ejemplo, otro testimonio es que estos devotos siempre le rendían culto al Cristo con una muestra de piedad que eran esas famosas lámparas de aceite que hasta salió ardiendo, ¿de acuerdo?, a principios de siglo. Vistos estos datos de actividad, y termino, vistos estos datos de actividad y consultado el gabinete jurídico del obispado hace pocos días, a través de uno de sus coordinadores, y sobre todo basándonos en el canon 120, parágrafo 1, y sobre todo basándonos en el canon 120, parágrafo 1 del derecho canónico, que dice: toda persona jurídica es por naturaleza perpetua. Sin embargo, se extingue si es legítimamente suprimida por la autoridad competente, que no es el caso, o si ha cesado su actividad por espacio de 100 años. Cuando García de Quirós, cronista de esta hermandad, cronista de la villa y alcalde, siempre en todos sus escritos ha dicho y siempre ha mantenido que a principios de siglo, y cuando la hermandad se reorganiza, lo fundan un grupo de devotos que ya conocían la devoción al Cristo. Estamos hablando mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, la segunda generación, la tercera generación. Es decir, yo reorganizo la hermandad, pero mi abuelo pertenecía a ella, estando en papeles y costando. Por tanto, cuando en 1940 se reorganiza la hermandad, lo que debería, según nos dicen desde Jerez, es que la palabra no es reorganización, es renovación, ya que la personalidad jurídica pública nunca cesó su actividad, aunque fuese esporádica. Esto podía haber ocurrido o bien por desconocimiento del canon o bien por desconocimiento, evidentemente, de la cantidad de información que tenemos nosotros y que manejamos nosotros ahora, a partir de todas estas, de meterte en Internet o de ir a un archivo y de encontrar y de estudiar estos documentos digitales. Así que afirmamos que la Hermandad de la Veracruz nunca se extinguió, que no se puede nunca más escribir que la hermandad se extinguió. La hermandad nunca cesó su actividad, por tanto la hermandad nunca se extinguió, ya que tenemos constancia de muestras de actividad a principios del siglo XX. Así que estamos aproximadamente a punto de cumplir los 500 años. Lo que nos encontramos al llegar el siglo XX, lo que siempre hemos leído, es que la primera anotación que hay es de un cabildo de fundación, de reorganización de la hermandad. En el primer libro de cuentas, pues nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando apareció una anotación del 3 de noviembre de 1939, cuando la hermandad ya adquiere un libro de actas, ¿vale? Adelantamos un año conforme a o unos meses a lo que teníamos previsto. Pero es más, antes del cabildo de fundación, ya la hermandad, el 11 de febrero, la hermandad se funda en marzo, ya habían comprado 25 metros de tela para las túnicas de los hermanos. Eso antes de hacer el cabildo de fundación. Bien, otra de las... Se ríe porque aquí tuvimos jaleo, y es que la calidad de los papeles, de los documentos, era pésima, pésima. Tenían grapas, habían sido taladrados para archivarlo mejor, y otra de las sorpresas que nos llevamos es que conservamos el recibo de la primera banda que vino a tocar en la hermandad en 1940. Era la banda de Rota, ¿vale? En aquel tiempo el director, desde 1938, fue Eduardo Pazos. Y
Sí. Este es el nombramiento, 18 de noviembre de 1941, en el que se nombra camarera a doña Paca Izquierdo, esposa del hermano mayor de Santiago Grande. Bien, también encontramos los estatutos primeros del año 40-41, en el que ya viene firmado, certificado por el arzobispado de Sevilla, al que pertenecíamos nosotros, conjuntamente con todos los asistentes y formaban parte de esa Junta de Gobierno. Tenemos ahí a José Boada, ¿vale?, a Benito García Mesa y el sacerdote don Cristóbal Escribano Oliva. Bien. Este es el segundo año, en el año 41, que ya José Berenguer es el recibo de la banda de música, ¿vale?, fechado en abril del 41, y es por tocar detrás de la banda municipal de música, el Jueves Santo, día en el que salíamos al principio. Bueno, esta fue otra alegría. La primera la conocíamos, la primera fotografía está sacada de las misiones, y la segunda es la Virgen de las Angustias. Fue la primitiva Virgen de las Angustias. En su origen fue la beata mercedaria Mariana, que pasó del convento a una casa de la calle Rosario, y a partir de ahí la Hermandad de la Veracruz, con ayuda de dos hermanos de la Veracruz y de un escultor, la lograron adaptar a Virgen de las Angustias. Está perdida, pero estamos casi a punto de localizarla, ¿vale? Bien, para los hermanos de los Dolores. Aunque la Hermandad de los Dolores estaba reorganizada, se dice que se reorganizó en el año 1955, tenemos varios documentos que acreditan que la Hermandad de los Dolores estaba antes. Por ejemplo, en este caso, en el año 41, en el que la Hermandad de la Veracruz, el tesorero de la Hermandad de la Veracruz, le paga por 10 pesetas por una vela eléctrica a la Hermandad de los Dolores, concretamente a la presidenta Rafaela de Pazos. Vale. Aquí tenemos un recibo de costalero. Miren cómo se hacían los recibos en aquella época. Una cuartilla y aquí está todo arreglado. Vale, pasamos. Aquí la adquisición del manto y el traje de la Virgen de las Angustias, la que era anteriormente la imagen de la Beata Mariana. ¿Vale? Un momentito. Y después, también aquí, en el punto sexto de este acta, se da el agradecimiento a Joaquín Puyana, porque fue uno de los hermanos que quiso colaborar en la restauración de la imagen, en la adaptación de Beata Mariana a Virgen de las Angustias. Bien, este es el nuevo paso, ¿vale? Teniendo en cuenta que iba a ir otra nueva imagen, se adapta el paso. Perdón, no iban a ir 2 imágenes, iban a ir 3, porque ya en agosto de 1942 ya la hermandad tenía previsto la adquisición de las imágenes de San Juan de Evangelista y una nueva imagen de la Virgen de las Angustias. En este documento, en este acta, ya se acuerda encargar
al escultor Chabeli, es en febrero de 1943, se le encarga al escultor Chabeli las imágenes de San Juan y de la Virgen de las Angustias, ¿vale? Un recibo por el que el Ramón Chabeli dice que cobró 200 pesetas, 2.000 pesetas por la hechura de estas imágenes. Sí, las imágenes, también conservamos el documento, el recibo, que es por el que se pagaba el transporte de ambas imágenes a Rota, de San Juan Evangelista y de la Virgen de las Angustias. Sí, el primer año estas imágenes salieron con ropa prestada por una hermandad de Jerez. No había dinero para pagar. Y varios hermanos, un grupo de hermanos, se nombran una comisión para adquirir, coger dinero para poder comprar las ropas para ambas imágenes. Ahí tenemos el listado de los hermanos, ¿vale? Con lo que pudo poner cada uno. Los recibos de música y de la cuadrilla, varios de un grupo de costaleros que hacía falta para el jueves y el viernes santo. Quiero recordar que el jueves santo hacía la hermandad la estación de penitencia a la parroquia de Lao, pero luego el viernes santo se hacía una procesión magna. Llega el año 46 y como las modas cambian, pues el Cristo la hermandad pensó que el Cristo saliera solo en su paso, mientras que la Virgen y San Juan necesitaban otro paso. Así que con Ramón Chabeli concretan con Ramón Chabeli la realización de unos nuevos respiraderos, de un nuevo paso, para que fuesen separados San Juan y por otro lado, el Cristo de la Veracruz y por otro lado la Virgen de las Angustias y San Juan Evangelista. Bien, otra de las cosas que nos llamó la atención es que cuando un hermano, Ortega lo conoce, Ortega, cuando un hermano ingresaba en la hermandad, le daban los estatutos de la hermandad. En este caso tenemos el de Manuel Martín Arroyo Puyana, Orteguita, que del año 47, pues tiene su copia de hermano, de las reglas de hermano. Bien, nuestro archivo no solamente se basa de datos de la hermandad, tenemos datos de otras hermandades, de otras instituciones, que sirven para completar y para situar cronológicamente todos los datos que estamos viendo. En este caso, en el año 48, tiene lugar el primer pregón de la fiesta del Rosario, a cargo de José Luis de la Rosa Domínguez, muy vinculado también a la Hermandad de la Veracruz. Sí, el paso de Ramón Chabeli, con el escudo, con el frontal del escudo, con la antigua María de la Hermandad, con el antiguo escudo de la Hermandad, y varios hermanos antes de la salida procesional. Por cierto, sin capa, y el más pequeño, Santiago, ¿no? Sí, el hermano de... Santiago lleva la capa verde. Luego, en el año 49, la Hermandad de la Veracruz, reunida en Cabildo, decide celebrar un triduo a la Virgen de las Angustias. Y decide que este triduo se celebre los días anteriores a la festividad de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen. Es decir, el 15 de septiembre, según ya había
proclamado el Papa Pío VII en 1814. Bien, en 1950, Pío XII define el dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos y la Hermandad elabora un reglamento de régimen interno sobre las normas a tener en cuenta en cada salida procesional. En el año 1951 se celebra el 700 aniversario de la conquista de Rota por el rey Fernando III. Ahí tenemos varios documentos. Y este año el Cabildo de Hermanos afirma que la hermandad participó en una procesión magna mariana donde participó la Virgen de las Angustias y agradece la colaboración de la Junta de Gobierno a la hora de pagar los gastos que ocasionó junto con su hermano mayor López González. Bien. Ese es el documento donde la hermandad se compromete a adquirir, por lo que adquiere, los primeros varales, se lo adquiere a Manuel Seco Velasco. Esta fotografía es del 1952 de los cultos de la hermandad en el templo parroquial de Nuestra Señora de Lao, ya que todos los años celebraba allí los cultos. Bien. Hecho la adquisición de los recibos de adquisición de ánforas y de costaleros que venían a aportar nuestras imágenes. Esa foto del 1953 ya tiene algo diferente a la de otros años, y es que la Virgen lleva un palio realizado por Esperanza Encarnación Perea de Carrasquilla y palios y fardones realizados en Ruán, en Ruán, Granada. En el año 1953 se concede nombrar a don Cristóbal Escribano Oliva, hermano mayor honorario de esta hermandad. En el año 1954 se reorganiza la hermandad de Nuestra Señora del Carmen. En el año del año 1954 tenemos este recibo de todos los gastos que ocasionó la salida procesional de la hermandad. En el 1955, siendo hermano mayor Francisco Sánchez Pérez, se inauguraron las Casas Baratas de Rota y ahí tenemos un recibo de costaleros de 675 pesetas. En el año 56 se construye la base naval y hemos encontrado diversas fotos en distintas publicaciones de lo que era la Semana Santa. Ya se habían incorporado la Hermandad de los Dolores y la Hermandad del Santo Entierro. Bien, en el año 56, en este acta que hemos encontrado, se pretende el uso ya obligatorio de la capa en la tarde del Viernes Santo. Y la creación, y empezó a trabajarse en la fundación de la Hermandad de la Borriquita, de la Cofradía de la Borriquita, asociada dentro de la Hermandad de la Veracruz.
¿vale? Eso es lo mismo. En el año 57 tiene lugar el primer pregón de Semana Santa y la adquisición de la urna de la Hermandad del Santo Entierro. Dos imágenes de la hermandad, uno en su quinario, que ya se hacía en la Capilla de la Caridad, y la otra, pues, en la tarde del Viernes Santo. En el año 58 empieza la hermandad a trabajar en quedarse en restaurar la Capilla de la Caridad, perdón, la Capilla de San Roque, y empiezan a hacer las obras de mejora, adaptándola a la cofradía que ellos pretendían, a las procesiones de Semana Santa que ellos pretendían sacar de aquí. Por eso se rebajó el suelo. Si veis ahí, esta es la nave de la Inmaculada, o de la borriquita actualmente, y todo lo que se le rebajó al suelo, porque el nivel estaba al nivel de las columnas y hubo que escarbar para que pudieran salir bien los pasos. Aquí ya aparece en el año 58 la iglesia restaurada y la citación que Santiago Grande envía a los hermanos para el día de la bendición el día 31 de agosto de 1958. Pues ahí están varios presupuestos, presupuestos no, la entrega del dinero, ¿de acuerdo? Ahí lo que costó a la hermandad, las ánforas de la hermandad. Esta foto tiene algo especial y es que tenemos dudas, ¿verdad? Sí, hay dudas porque si ustedes se fijan en la parte inferior izquierda parece ser que hay obras, ¿de acuerdo? La foto está fechada en el año 1958, una Semana Santa, evidentemente, la Virgen en el palio. Entonces puede ser que antes de que se inaugurase la capilla, pues ya hubiésemos salido de ahí ese año, ¿no? Esa documentación es la invitación a José León de Carranza como nombramiento de hermano mayor honorario. Es tanto el telegrama de agradecimiento de Carranza como la invitación por parte de la hermandad. Bien, después de estar asentado ya en la hermandad, en la Capilla de San Roque, la Hermandad de la Veracruz intenta crear un semillero de jóvenes cofrades con la cofradía de la Borriquita. Eso es un documento que la misma hermandad repartió entre los jóvenes, entre los pequeños de Rota, para hacer los hermanos de la hermandad. Un recuerdo de la primera salida procesional del Señor de la Paz realizado por la Inés Capote y distintas imágenes de nuestros titulares, tanto en el paso de palio con San Juan como en el altar mayor. La primera salida de Jesús de la Paz y la Virgen de las Angustias con los respiraderos plateados. Aquí tenemos la visita de Bueno Monreal, el arzobispo, cardenal arzobispo de Sevilla. La entrega del título de hermano mayor honorario a Zoilo Ruiz Mateo y el pregón de Semana Santa del doctor Maña. Del año 1960 conservamos el recordatorio del entierro del primer director espiritual de nuestra hermandad, don Cristóbal Escribano Oliva.
el recibo de 2.000 pesetas por el pago de la imagen de Jesús cautivo. El que tenéis ahí es el escultor. Y una representación de hermanos en la procesión del Corpus del año 1960. La patrona. En la patrona, antes incluso de haber adquirido la imagen, pero ya salieron los hermanos con la bandera y con los escapularios que saca la cofradía el martes santo. Cumpliéndose 50 años, varios hermanos, varios de ellos, salieron también en la procesión de la patrona llevando la bandera y el escapulario de la hermandad de la cofradía del martes santo. Aquí tenemos una invitación del tercer pregón de la Veracruz y último que estuvo a cargo de Vicente Beltrán, Vicente Chaqueta, que lo tenemos hoy aquí. La imagen de Jesús gustó, de la borriquita gustó, pero la borriquita no tanto. Y poco tiempo después, justamente después de pasado de Semana Santa, se le pide a Tomás Chabeli que haga otra burrita a la que se pueda adaptar a la imagen de Jesús de la Paz que teníamos nosotros. Bien, este es el nombramiento de Carmen Morrueco como camarera mayor de la imagen y del altar de nuestro Padre Jesús cautivo. Carmen era una madrileña que se dedicaba a la costura y que tenía varias jóvenes que le ayudaban en esa labor. Carmen intentó inculcar esa devoción a estas jóvenes que trabajaban con ella, inculca la devoción a Jesús cautivo y a través de estas jóvenes, muchas que tenían novios en la hermandad, pues piden que se cree la cofradía de Jesús cautivo dentro de la hermandad de la Veracruz. Bien, aquí tenemos un recibo de costaleros para la procesión. El conocido Papi, el capataz jerezano. Aquí tenemos el nombramiento de José Capote como hermano mayor honorario y el conocido dilema que tenía la hermandad de hermanos con capa, hermanos sin capa, pues tenemos los hermanos que salían en la procesión del Cristo de la Veracruz sin capa. En el año 61, la primera salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y nuestro Padre Jesús de la Salud y el pregón de Antonio Rodríguez Piñero. De este año también tenemos fotografías de la bendición de nuestro Padre Jesús cautivo. Bien, este es el recordatorio, la invitación a la asistencia para asistencia del funeral del hermano mayor honorario, don Zoilo Ruiz Mateo Camacho. También tenemos documentación de nombramientos de otros hermanos mayores. Por ejemplo, en este caso, ¿a quién era? Vale. En el año 1962
en los artículos en la regla, en el artículo 102, se cambia la realización del triduo de la Virgen de las Angustias de septiembre, del 15 de septiembre, pasaría a los días previos de la expectación de Nuestra Señora, 18 de diciembre. Estas son imágenes de la procesión magna, con el Cristo de la Veracruz, la Virgen de las Angustias y San Juan Evangelista con los respiraderos del Paso de Palio y nuestro Padre Jesús cautivo en el paso que hizo para el Cristo de la Veracruz, Herrera y Feria. Bien. Un recuerdo del funeral por el alma de Juan XXIII. La adquisición de la actual corona de la Virgen de las Angustias y un boceto. Hemos encontrado un boceto del año 63 de un misterio de la entrada triunfante en Jerusalén. Teníamos la burrita, teníamos a Jesús y se le iban a incorporar varias imágenes. No hay constancia de quién lo hizo. Ha aparecido en los archivos el año, pero no sabemos quién hizo este boceto. La banda de música que acompañó a la Virgen, de Lebrija, y el nombramiento de archivero cronista a Antonio García de Quirós Milán. El triduo de regla coincidiendo con el día de la expectación. Y aquí hay varios datos. En el año 65 es importante para la hermandad porque cumple su boda de plata. Se adquiere un nuevo paso, recibimos la visita del obispo, se impone la cruz de Alfonso X el Sabio a un sacerdote, a Capote, muy vinculado con la hermandad. Dale tú. Sí, esto es una petición de una indulgencia que se pide a Roma, aprovechando la boda de plata, ¿de acuerdo? No fue concedida la indulgencia, sino, pues una bendición, nos quedamos con eso. Lo tramitó, por ejemplo, don José Luis de la Rosa, fue el que tramitó esto, pero no pudo ser, pero nos parecía importante. Distintas imágenes de la boda de plata. El nombramiento, la aceptación de la hermandad en ser madrina de Don Delfín menor el día de su primera Eucaristía cantada, misa cantada. Nuevos contratos de costaleros. Sí, esta es la aceptación de Carlos Pardo, el padre del cantante, de hermano mayor honorario. Carlos Pardo, que fue almirante de la base. Bueno. La adquisición de nuevos materiales, de nuevos enseres para la hermandad. En el 1967 se empieza a construir la parroquia del Carmen. El primer recibo que tenemos de don Enrique Galán. La realización de los candelabros de cola, de los antiguos candelabros de cola que tenía la hermandad. Este es el fallecimiento de José María Capotes Amarillo, el sacerdote muy vinculado a la hermandad de la Veracruz. Distintos recibos. La creación de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, la bendición. Distintas imágenes de 1970, una de las principales, la que más nos llamó la atención, es la bendición de la nueva imagen de Nuestra Señora de la Soledad. La creación
de la Archicofradía de María Auxiliadora, y llega a la hermandad una fotografía junto con unos presupuestos de un nuevo conjunto escultórico. Nos llegaba de Olot. Esta es una imagen que nos llegó con la que ellos pretendían hacerse conocer por toda esta zona. Si habéis visto, hay muchas localidades de nuestra provincia que durante muchos años han compartido imágenes muy parecidas. Adquisición de nuevos enseres. Y esto es la misa funeral de el que fue nuestro párroco, Juan Luengo. Se empieza la realización de los roteñistas del año, se hacen nuevos grupos escolares y en la restauración de la parroquia de la O se descubren ventanales. ¿Vale? Esto es la invitación a la función principal de instituto de la Hermandad de la Veracruz. Sí, era la construcción de la Iglesia del Mar. Entonces la parroquia del Mar pasó a San Roque, ¿de acuerdo? Se vino aquí a San Roque y el que era Javier Oleaga, que fue párroco también y director espiritual de la hermandad. En el año 73 se impone la medalla de oro de la Villa a la Virgen del Rosario, la Virgen de la Soledad estrena paso y nos visita de nuevo el señor cardenal. Un nuevo contrato de la banda de música, de Galán. Este es el fallecimiento, el pésame de la hermandad a la viuda de Antonio García de Quirón Milán. Y en el año 75 tenemos un contrato de la hermandad en el que se expresa cómo tenían que ir los costaleros vestidos. Con collarinas, con las alpargatas azules. Esta es el contrato de los respiraderos del paso, del paso de las Angustias, realizado en metal labrado y compuesto por diferentes piezas. Esta foto es por la Avenida de la Marina, la imagen de Jesús de la Paz, que durante varios años estuvo recogiéndose en la parroquia de Nuestra Señora del Mar. Sí. Bien, ahí por ejemplo tenemos la inauguración del monumento a María Auxiliadora, la creación del ambulatorio, de la residencia de ancianos y de la piscina municipal. Y este documento lo hemos sacado de unas memorias, en el que por primera vez la Virgen de las Angustias, la hermandad, celebra culto en honor a la Virgen de las Angustias en el mes de agosto. Bueno, pues el que teníamos era el primer programa de Semana Santa que editó el Consejo de Hermandades. Está fotocopiado y hecho con boli. Bien, bueno, es una relación de insignia del cortejo de la Virgen. Vamos a ir rápido. Primer concurso de fotografía de Semana Santa, del Consejo. La primera cuadrilla de hermanos costaleros en el año 80, ¿de acuerdo? Ahí algunos se reconocerá. Bueno, sí, a ver. Sí, el concurso de saeta de la Peña Rociera, que ya empieza. El primer pregón de María Auxiliadora. En fin, vamos a ir rápido porque creo que ya... Los primeros Reyes Magos, cuando se empieza, algunos se reconocerá. Algunos no se reconocen. No fue el primero, sí, no fue el primero, fue el segundo, ¿no? Ah, bien, bueno.
Bien, mira, se inaugura el Colegio de la Salesiana, ¿de acuerdo? Ya la fundación empieza... La banda de música y el Orfeón. La caseta de feria. Sí, las bodas de plata de San Roque, ¿de acuerdo? De la obra de San Roque. Gente muy querida por nosotros. Los varales, bocetos, esos varales que tanto costaron, tantas ferias costaron, tantos donativos. Bueno, alguna donación. Se muere Juan Castellano Pavón, el Lego, un hermano queridísimo también por todos los de esta casa. También un roteño que estuvo muy implicado en la vida del pueblo. Las bodas de plata de la Borriquita. Fallecimiento de él, queridísimo también, y de feliz recuerdo, don Eugenio. Otro aniversario, en este caso el de la imagen del cautivo. La creación de una asociación. Sí, es verdad, una tertulia cofrade que se creó, quizás de las primeras, llamada El Llamador. José Sánchez Dura, Paco, Leonardo, Manolito García Rodríguez y Gregorio. Bueno, aquí tenemos la visita de... Sí. Lo más característico es, ¿veis? Los responsables que había de la radio, que cubrían de alguna forma pues, nuestra salida, era interesante. Bien. Las marchas dedicadas... Sí, algunas marchas que se dedicó Villalba, también a la Virgen. Itinerarios. Sí. El primer cartel de Semana Santa. Este es el primer cartel en el que aparecía la Virgen de las Angustias. Por ejemplo, la nueva candelería, sí. Manto de salida, ¿de acuerdo? De la familia de Juan Antonio, que está por aquí hoy también. Es la donación. Bodas de plata, de oro. Bodas de oro. El primer cartel de la Hermandad del Nazareno. Eso es, el primer cartel de la Hermandad del Nazareno. Otra donación, ¿de acuerdo? Pepi Moreno, 500 aniversario del descubrimiento de América, San Isidro, también cumpleaños. Como estáis comprobando, lo que queremos también es haceros ver que no solo es la historia de la hermandad, sino que creo que también es la historia un poco de la ciudad, ¿no? En nuestro programa, nuestra primera revistita de Semana Santa del año 92, la restauración del Señor, importante también, ¿de acuerdo? Foto de Leopoldo, que también está por ahí Leopoldo, creo, una foto magnífica que le hizo al Señor el antes y el después. Distintas donaciones. Donaciones varias. La prensa, que en ese año, pues claro, estaba el Cristo restaurándose, solo salió la Virgen. Bueno, nos parecía importante, empezó a funcionar también la tele. Donaciones. Donaciones varias. La llegada de las Angustias. Sí, la llegada tras la restauración, el cautivo que regresa también. Un boletín que ya empieza a hacerse con una calidad un poco más interesante. Bueno, aquí se revienta, si recordáis, reventó el suelo y nos tuvimos que trasladar a la parroquia, a la Borriquita, a los salesianos, la inauguración del centro de día de San Vicente de Paul, el resucitado en el año 2000. En el que la hermandad cedió el paso de de Jesús de la Paz. Y las instalaciones, se llevó varios años saliendo de aquí. Esto ya más reciente, esto ya seguramente lo recordáis. Bueno, medalla de oro de la villa a la hermandad. Un contrato de la banda de música. Otro contrato, sí. Otra vez obras en la capilla, porque también don Sergio, salesiano, conocido por todos, el pésame. Bueno, esto es un acontecimiento fundamental también, la coronación de la patrona, Rota Cofrade empieza a funcionar. Aniversario de la cuadrilla, de esos hermanos que salían ya en el año 80, aquí un poquillo más gordito, con más canas. Más sabiduría. Más sabiduría. Empezamos a abordar, mirad, en el año 2004 se empieza a abordar las bambalinas, Asociación Cultural Azar de Rota, el Museo Ruiz Mateo, el Teatro Auditorio, la Primera Piedra. La medalla de oro a la Virgen de los Dolores. Santo Entirromagno, nuestra hermandad. El dogma de la Inmaculada, salida extraordinaria. Esta foto es preciosa porque reúne ahí a 7 hermanos mayores, a 7, ¿de acuerdo?
Javier, Ricardo, Felipe, José Pavón, Curro y Juanito Betty, que está de espalda. La bendición, de las bambalinas, empieza la Casa Hermandad también, de alguna forma. Bueno, lo pasamos rápido, esto es más reciente. Casa Hermandad, la nueva imagen, diferentes carteles, etcétera. Bueno, Bueno, y esto también es muy importante para nosotros, que fue cuando se empezó con la fase de restauración de la capilla, ¿de acuerdo? Que también, bueno, los traslados correspondientes que conllevó el tema a diferentes lugares, cultos en diferentes lugares, otro aniversario. 50 aniversario de la Cofradía de la Borriquita. La primera exaltación de la Navidad que hace poco celebró la Asociación de Belenistas, Sacro, que ya empieza a aparecer también la vida diaria también del pueblo y de esta hermandad. Bueno, esto es una obra social que se hizo estupenda en Honduras, ¿de acuerdo? Era la construcción por los 50 años del cautivo, era la construcción de unas bibliotecas, de unas aulas bibliotecas en un lugar muy pobre, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues lo hicimos con una ONG. Fátima, que llegó la Virgen también, algunos cultos, la celebración también del encuentro provincial, de Hermandades de Veracruz, donaciones varias. Bueno, esto al fin y al cabo simplemente lo que queremos con esto es una representación, pues eso, de la vida diaria del pueblo, de la vida diaria nuestra y cómo la relación que mantiene nuestra hermandad en todos los aspectos culturales, sociales, con la ciudad. Calabaza de oro, bendición de las Angustias de Buitrago de los Zoya. A Sacro nos concede su medalla de oro, aquí diferentes actos del año 2015, un año estupendo, jubileo, y por último, y para acabar ya, pues en los últimos acontecimientos que hemos vivido con la bendición o con el aniversario de bendición de la hechura de las Angustias. Y San Juan Evangelista. Y por último, y esta es la última, a mí me gustaría hoy despedirnos con un documento que es entrañable para todos nosotros, y es que Javier Grande nos desea, pues, ¿cuántos años? ¿Del 86? Pues nos desea feliz Navidad. Os deseamos toda la felicidad que nuestros amantísimos titulares nos han concedido a nosotros. Que esta Navidad sea para todos los veracrucistas con los que por ahora no podemos compartir el común camino. Fecha clave en el amor por sus hermanos. Un fuerte abrazo, Javier. Y Katy, gracias. Bueno, pues nada, gracias. Quisiera primero felicitar a Joaquín y a Miguel Ángel por el trabajo que han hecho tan excelente, laborioso, de muchos años he visto, 5, ¿no? Y sobre todo con la colaboración de José Antonio, pues una labor muy importante de poner en valor el patrimonio histórico de la hermandad, y lo han dicho varias veces, y creo que es importante no solo de la hermandad, sino del municipio, de nuestro pueblo, ¿no? Así que yo he aprendido muchísimo. Pero creo que es importante actos como este y sobre todo ese trabajo tan importante para ir poco a poco recuperando algo que también han comentado y que pasa en esta hermandad, en muchas hermandades, incluso en muchas entidades en las que quizá el patrimonio histórico está disperso, los archivos están poco estudiados, y esto sirve precisamente para que sirva de contagio, ¿no?, a otras entidades, y podamos poco a poco pues ir conociendo a través de esta digitalización pues toda esa historia que alberga nuestras cofradías, pero que alberga también nuestro municipio y que hay que poner en valor. Así que enhorabuena a la hermandad, enhorabuena a los que habéis trabajado en esto, y espero que sigáis en esa línea de trabajo, y nosotros, por lo menos yo espero, seguir aprendiendo de vosotros, de esta documentación y de la historia de nuestro municipio, que es muy rica y muy importante. Enhorabuena. Gracias. Señor alcalde, teniente alcalde, hermanos mayores de Quinta Hermandad de Cofradías y representantes de la agrupación de la Merced, el presidente de Asacro, de nuestros hermanos archiveros que han hecho una labor pues, apasionante, ilusionante, algo que empezó, como ellos han dicho, pues, por ordenar el archivo, pues resulta que han ido indagando y se las ha ido metiendo, una cosa, una labor apasionante, que me imagino que seguirá, por supuesto, porque tenéis ya el pellizquito cogido de que los datos que vais buscando, la colaboración también
importante también el proyecto Ciudad de la Villa, muchas personas que han participado, hermanos, que han colaborado y han apoyado y donado o han cedido la documentación, que estamos ahí. También pues, felicitar al pregonero de Veracruz, ¿no?, para este año. Y, cómo no, pues la hermandad quería tener un detalle con nuestro hermano Silvero. Así que, porque la verdad es que el trabajo que estáis haciendo pues, es un honor y un orgullo para la hermandad. El que haya hermanos que participe, que colabore, que den mucho tiempo, también dinero, que cuesta las cosas, para que se pueda llegar a cabo esta labor que estáis haciendo. Mientras que no sea un cuadro... maravilloso. También hay que participar con Venga, amigo. Con la entidad del local. Esto te ha gustado, ¿eh?